¿Verdad? Que yo creo que, hermano, Dios está en medio de nosotros. Mire, hemos visto, y no me canso de testificar, hemos visto milagros sobrenaturales aquí en el aposento alto, de sanidades, de enfermedades incurables. Hermano, lo hemos visto, lo hemos experimentado acá. Entonces, yo sí creo que Dios está en medio de nosotros. Pueden sentarse, amados hermanos, de la alabanza y la adoración al Señor. Quiero compartirle un tema al que le hemos puesto por nombre Aprendiendo a Recordar. Mire cómo es de importante aprender a recordar, aprender a recordar, porque a veces se nos olvida, como decía Elías. Por eso es que me impresiona siempre cómo el Señor confirma el mensaje, como el Señor siempre confirma la palabra, ¿verdad? Déjeme, quiero ver aquí algo nada más. Gracias, hermana. Aquí estamos. Creo que ahí está perfecto. Ahí está. Entonces le decía, aprendiendo a recordar. Ay, pastor, ¿y por qué un corazón así? Espérese, ahorita le voy a explicar por qué. Porque, hermano, puede ser, a veces nosotros pensamos, y usted no me va a dejar mentir, a veces pensamos que Dios solo desea que no olvidemos lo bueno que ha sido con nosotros, que no se nos olvide cómo el Señor nos ama, cómo el Señor nos rescata, cómo el Señor nos ha provisto todo lo que necesitamos, que todo lo que nos ha ayudado. Y claro, esa es una verdad, esa es una realidad. Pero más que eso, Dios quiere que no nos olvidemos de Él en una relación personal con Dios. Porque déjeme decirle que la iglesia de Jesucristo, mucha iglesia de Jesucristo, solamente se recuerda de Dios en la crisis, en el momento difícil. Pero cuando está bien, cuando está en bonanza, cuando le está yendo todo de buen resultado, cuando no está enfermo, cuando la vida no lo está cacheteando, a veces ni se recuerdan del Señor. Pero entonces lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a ser agradecidos con Él y a darle gracias al Señor en todo tiempo y por todas las cosas. Mire cómo dice Efesios capítulo 5 y verso 20. Con ese es el primer verso que voy a empezar. Dice, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Entonces, hay una manera de cómo debemos de dar gracias. Y aquí nos enseñan las Escrituras que es en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cómo debemos de dar nosotros gracias? En el nombre de Jesús. Claro, esto solamente lo conseguimos cuando tenemos una relación con Dios. Cuando nosotros somos agradecidos hasta por las cosas malas que nos pasan. Ay, pastor, pero ¿cómo le vamos a dar gracias a Dios por las cosas malas? ¿Qué tiene de bueno que me hayan quizás despedido del trabajo? ¿Qué tiene de bueno que haya chocado? ¿Qué tiene? Pues aparentemente nada, pero en Dios todo tiene un propósito. La carta a los Romanos capítulo 8 y verso 28, usted lo sabe, dice que todas las cosas operan, ayudan, son para el bien, para el beneficio de aquellos que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Entonces, de seguro, amado hermano, que cuando nosotros le damos gracias a Dios, incluso por aquellas cosas negativas, el Señor se derrama en bendiciones. Y le voy a poner un ejemplo. Job supo dar gracias a Dios hasta por las cosas. Y si alguien sufrió fue Job, hermano. Yo sé, no sé si alguno de ustedes se recuerda qué significa el nombre de Job. Trabajo, pastor, porque Job, ¿verdad? O Jab, ¿verdad? Job significa odiado. Odiado. ¿Qué le parece ese nombre? Pobrecito, ¿verdad? Y que vaya si no era odiado por el enemigo, pero era odiado porque él amaba a Dios. Cuando usted lee las características de Job, impresionantes, ¿verdad? Las hemos compartido muchas veces. Dice que aunque le pasó lo que pasó, dice que él no pecó con su boca.
con sus labios. Dice, vamos a agradecer a Dios solo por las cosas buenas que nos da y no por las cosas malas. Ay, y ese verso asusta, porque entonces quiere decir que hay un momento en el que Dios nos va a dar cosas buenas y en el otro tiempo necesitamos también cosas malas de parte de Dios. Uy, pastor, pero Dios nos da cosas malas. Bueno, arreglémonos con ese pasaje entonces, pues, ¿verdad? Claro, no es que Él nos desee el mal, sino que Él procura que el mal que nos viene sea siempre para nuestro beneficio, siempre nos va a enseñar. Así es la característica de Dios. Él es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo es bueno Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, aún a pesar de las cosas difíciles, mire, Dios siempre nos lleva de la mano y nos recorre así como niños, ¿verdad? Por eso es que las escrituras dice, children of God, dice, cuando se refiere al pueblo de Dios. Hermano, con qué amor trata Dios a su pueblo. Dice, los niños del Señor. Y se los lleva así de la mano. Y se estaba refiriendo a un pueblo, hermano, que era de dura cerviz, que era rebelde, que no querían conocer a Dios, que se habían alejado del Señor. Pero entonces, como el tema es aprendiendo a recordar, fíjese que quiero ponerle en perspectiva la palabra recordar. La palabra recordar, o la etimología más bien dicho de la palabra recordar, esta palabra viene del latín recordari. Y esta palabra se divide en dos palabras. Re, que significa de nuevo, y cordis, que significa corazón. Fíjese qué interesante. Por eso es que le ponía yo al principio, aprendiendo a recordar con un corazón, ¿verdad? Porque entonces recordar es mucho más que tener a alguien en la mente. Según estas palabras, según la etimología de la palabra, entonces el recuerdo es volver a pasar por el corazón. Eso es lo que significa recordar, volver a pasar por el corazón. Por eso es que recordar y acordar son dos cosas, parecen igual, pero no es lo mismo. De eso tal vez vamos a hablar un poquito más adelante si me da tiempo. Pero entonces, en la Biblia nosotros encontramos, hermano, muchos ejemplos acerca de las cosas que cada uno de nosotros tiene que aprender a recordar. Hermano, si nosotros logramos trasladar eso en nuestras generaciones, si nosotros logramos enseñar a recordar a nuestros hijos, el día en que nosotros ya no estemos, ellos van a recordar por sí solos. Y no me estoy refiriendo a recordarse de nosotros, que claro, si nosotros les enseñamos el camino del Señor a ellos, si nosotros los adiestramos en la palabra, en el evangelio, les sembramos a Cristo Jesús en su corazón, ya no van a venir a la casa de Dios solamente porque nosotros los traemos, sino porque ellos mismos recuerdan de la bondad de Dios, aunque ya no esté papá ni mamá. Entonces, si nosotros logramos enseñar eso, oye, hermano, sintámonos por felices y dichosos. Entonces, aprender a recordar se debe de enseñar. Porque ¿cómo alguien va a recordar si no se le ha enseñado? Si no ha experimentado algo. Por ejemplo, mire este verso, o esta serie de versos. Dice, Deuteronomio capítulo 6 y verso 4, dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es algo de las primeras cosas. Oye, oh Israel, ¿verdad? Es una de las primeras cosas. Shema Israel, ¿verdad? Entonces dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Oh, ¿se recuerda lo que acabamos de ver, verdad? Con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Pero cuando se refiere al corazón está diciendo recordar, está diciendo que no se te olvide que debes de amar a Dios con todo tu corazón. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿de qué manera nosotros amamos a Dios? Porque algunos quizás solo se recuerdan de qué manera te olvido, ¿verdad? Y no de qué manera me recuerdo de ti. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo amamos nosotros a Dios? Porque se recuerda que para
que nosotros pudiéramos darle gracias al Señor, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces, para poder recordar, también tenemos de recordar de la manera que la Biblia nos enseña. Y lo que pasa es de que como nosotros los seres humanos estamos tan acostumbrados a decir que todo lo que hacemos lo hacemos bien, y a veces estamos equivocados, o a veces estamos confundidos, quizás lo traemos desde antaño a algo y no era, y tal vez es una costumbre que no está buena. Yo me recuerdo de una anécdota que contaba el apóstol, o que ha contado nuestro apóstol Sergio, y de una mujer que cocinaba el pollo, pero antes de cocinarlo, bueno, y la nieta lo cocinaba igual que la mamá, y la mamá igual que su mamá, o sea que, ¿verdad?, venía ya generacionalmente. Y que si la nieta antes de cocinar el pollo le quitaba las patas, las patitas, ¿verdad?, las alas, y solo dejaba así como el cuerpito nada más, ¿verdad? Y las alas las ponía aparte. Y un día se le ocurrió preguntarle a su mamá, mira, ¿y por qué lo hacemos así? Entonces a la mamá se le ocurrió, lo voy a preguntar a mi mamá, porque la abuelita todavía estaba, ahora le fue a preguntar a la abuelita, mira, ¿y tú por qué cocinas así el pollo? Lo que pasa es de que nosotros teníamos una olla demasiado pequeña, y entonces no había espacio, entonces le teníamos que quitar las patas y las alas, y solo se podía meter eso y después cocinaba. Pues habían estado haciendo algo y no sabían por qué. Cuando imagínense ahora las tremendas ollas que hay hasta 5 pollos, ¿verdad? Pero entonces, por eso es que le digo, ¿cómo recordamos? Aquí entonces, la manera que lo debemos de hacer es que debemos de enseñar. Como padres, como pastores, como ministros de Dios, yo le estoy enseñando a recordar las bondades de Dios, que yo sé de que tal vez no tiene necesidad, pero de todas formas se lo estoy recordando por si se le había olvidado. Debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón. Recuérdese, entonces, recordar. Debemos de recordar. Porque la razón por la cual el cristiano peca es porque se olvida de lo que Dios no le agrada. Y de repente entonces viene el cristiano y le falla al Señor. Ay, Señor, perdóname, por favor. ¿Pero por qué fue? ¿Por qué se le olvidó? Ok, entonces, mire, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, Deuteronomio 6:6, estarán sobre tu corazón. Ay, mire otra vez, o sea que le está diciendo, estas palabras te las tenés que recordar. Tenés que recordar lo que te estoy diciendo. Ay, pastor, mira que a mí es hasta mi nombre y mi apellido se me olvida. Pues tiene que aprender a agilizar su memoria. Porque para poder recordarse necesita usar la memoria. Ahora, la memoria es algo intangible, ¿verdad? Algo que no se puede tocar, porque son pensamientos. Bueno, la ciencia dice que el cerebro, que sí es un órgano vital, ¿verdad?, del cuerpo humano, ese sí se puede tocar. Bueno, si se toca es porque ya no lo va a usar, ¿verdad? Si no se toca es porque lo va a usar, y si lo tocan es porque ya no lo va a usar, ¿verdad? Pero entonces los pensamientos son bien interesantes, porque hermano, los pensamientos, yo tengo un dicho que yo creo que yo me lo inventé hace años: recordar es vivir 2 veces, digo yo. Porque uno cuando mira las fotos, ¿verdad?, y usted se mira ahí, hermano, aquel pelo rubio hasta la ceja, es colocho, ¿verdad?, o de unos 5 años, uno se alegra cuando lo ve, va diciendo, wow, qué bárbaro, con razón se enamoró de mí mi esposa, qué bárbaro. Pero entonces recordar, la ciencia dice que es con el cerebro, pero la escritura dice que es con el corazón, porque dice que del corazón salen
los buenos y los malos pensamientos. Entonces, ¿con qué recordamos nosotros? Ay, mire, hermano, es que solo con esto aquí nos quedaríamos detenidos toda la tarde hablando. Porque entonces, cuando uno entiende los pensamientos es como decir el presente. Y le voy a decir por qué. Porque el recuerdo es ir hacia el pasado, ¿verdad? Nosotros viajamos en el tiempo al recordar, retrocedemos, vamos hacia atrás. Nuestro recuerdo es hacia el pasado, nuestros pensamientos son el presente y la imaginación es hacia el futuro. Por eso es de que la Escritura dice de que los pensamientos de Dios, los planes de Dios que Él tiene son para darnos un futuro y una esperanza. Pero Él nos está hablando en tiempo presente porque quiere apuntar hacia el futuro. Y dice, yo no me acuerdo de tus pecados. O sea, de que Él, pero fíjese que, bueno, la Biblia dice, yo no me recuerdo de tus pecados. Porque hay una diferencia entre recordar y acordar. Y ahí lo vamos a ver. Pero entonces dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Diligentemente. Es decir, todos los días les vas a estar enseñando, ama al Señor. Oye, aunque le diga, ay mamá, ya, hombre, ya no me digas nada, sígueselo diciendo. Porque tarde o temprano esa palabra va a hacer el efecto en el corazón, no tanto en la mente. En la mente se va a recordar que lo estaban así, va a decirle. Pero en un momento la palabra que quedó sembrada en el corazón va a llevar fruto de salvación, o fruto de fortaleza, fruto de sanidad, o fruto de fortaleza en el momento de la dificultad. Diligentemente las enseñarás a tus hijos. Mire, y aquí enseña cómo. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué le está diciendo? Todo el tiempo, ¿verdad? Es decir, que no se te olvide enseñar a recordar. Eso es lo que está haciendo acá. Esto solo es a manera de introducción. Porque entonces, hermano, si nosotros logramos enseñar esto para que no se les olvide Cristo, algún día así nos van a recordar a nosotros. Mi papá me hablaba del Señor. Mi mamá me hablaba del Evangelio. Y tal vez ya no está mamá ni papá. Dicho sea de paso, ¿verdad? Que debemos de amar, respetar y cuidar, honrar a nuestros padres. Cuando digo padres me refiero a papá y mamá, ¿verdad? Aprovechémoslo. Si usted lo tiene vivo, o tal vez no está tan vivo, ¿verdad? Pero ámelo, respételo, bendígalo. De vez en cuando abrácelo, déle un su beso, dígale, papayito, te amo, mamayita, te amo. Si no lo tiene cerca, pues aunque sea señales de humo, o llámele, o escríbale, o no sé. Si ya no lo tiene, eso es doloroso, debe ser triste. Debe ser triste. Mi mamá me decía hace un par de días que en una plática que teníamos me decía, yo como ya no tengo a nadie, me dijo, ya se murió mi papá y ya se murió mi mamá. Entonces yo le decía, no, usted tiene al Señor y Él está con usted todos los días. Así es de que no se sienta sola. Pero viene esto que es un corazón que le hace falta a papá y mamá. Ahora, nosotros que los tenemos en nuestro presente, llámelo. Qué hermoso es poder abrazar a un padre y darle un beso. Qué hermoso es poder abrazar a una madre y besarla. Honrarlos. Ok. Entonces, hay tanto que recordar, hermano. Tanto que recordar. Que entonces, quiero que veamos a la luz de la palabra algunas cosas que debemos de recordar. Mire, acompáñeme a Isaías capítulo 63 y verso número 7. Mire cómo dice la escritura. Dice, las misericordias del Señor recordaré, las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor, y la gran bondad hacia la casa de Israel,
que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos está enseñando el profeta Isaías? Que debemos de recordar la misericordia de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿ha tenido misericordia de Dios de tu vida, de tu casa, de tu familia, de ti mismo, de ti misma? Claro, me va a decir, sí, pastor, pero ¿se recuerda? O hasta ahorita que se lo estoy diciendo se está recordando. Es que eso es lo que pasa, que no lo tenemos en nuestro presente, ¿verdad? Por eso que le decía el pensamiento. Debemos de tener el pensamiento en el presente. ¿De qué? Del recuerdo. Porque si tenemos ese recuerdo de Dios en nuestro presente, nos vamos a imaginar cosas de bendición de parte de Dios para el futuro. Ay, pastor, el pasado, el presente y el futuro, cómo me costaba a mí cuando me hacía las oraciones, ¿verdad? Pero la Biblia está llena de enseñanzas que nos hablan del pasado y sobre todo del futuro. Que el futuro es incierto para la humanidad, pero para los hijos de Dios no. Para aquellos que le han entregado su corazón a Jesús, hay un futuro lleno de esperanza y de bendición. Pero entonces aquí el profeta dice, te vas a recordar, te lo voy a parafrasear, de lo bueno, de lo misericordioso que ha sido Dios. Y yo sé que usted sabe que una de las traducciones de la palabra misericordia es amor a la miseria, amor a lo que no sirve. Porque cuando la expresión en hebreo que Dios es un Dios misericordioso, es como que si se estuviera inclinando a alguien que está tirado en el suelo, en una actitud de que no puedo hacer nada. Esa es la misericordia de Dios. Bueno, y si nos ponemos a pensar que es Dios el que quiere mostrar su misericordia a nosotros, no hay comparación. Nosotros no somos nada. Dice la Escritura que el hombre es solo un humo, un polvo delante de Dios. Incluso, ¿verdad? Dice que las buenas obras, entre comillas, que podamos hacer son como trapos de inmundicia. Pero entonces debemos de aprender a recordar las misericordias. Y aquí lo pone en plural, pues porque no ha sido una sola vez que Dios ha sido misericordioso. Póngase a recordar y piense, porque así es como es el orden. Recuerde y piense cuán bueno ha sido Dios, cómo lo sacó de aquel problema, cómo te perdonó aquel pecado, cómo te ayudó después que caíste en aquella trampa, cuando quizás nadie te creía. Él sí tuvo compasión de ti y te dio otra oportunidad, y ahora estamos aquí en la casa de Jehová alabando su santo nombre. Cómo el Señor ha sido bueno y misericordioso. De hecho, David decía que él había experimentado las misericordias del Señor. Pero también dice las alabanzas del Señor. Quiere decir de que no se nos debe de olvidar, en el momento en que nosotros estamos recordando lo misericordioso que es Dios, de entonar una alabanza a su nombre. Tiene que ir acompañado. Yo le aseguro que después de que Dios le ha ayudado, por lo menos dice aleluya, ¿verdad? Y usted sabe que aleluya significa alabanzas a Jehová o a Jah, ¿verdad? Alabanzas a Jah o a Jehová. Eso es lo que significa la palabra aleluya. Quiere decir que cada vez que tú y yo decimos aleluya, estamos diciendo alabanzas a Jehová. ¿Cómo? Recordando su misericordia. Y la palabra aquí recordar o recordaré se dice, viene del hebreo sacar. No de sacar así, ¿verdad? Que te voy a sacar de la casa. No, eso no, sino sacar dice marcar. Sacar significa marcar como para que sea reconocido, es decir, recordar. Entonces, hermano, a Jacob le pusieron una marca, usted sabe, ¿verdad? Después de que peleó con Dios, con el ángel, dice que el ángel le tocó la cintura y le descoyuntó la pierna. Y entonces ya no caminaba normal Jacob después de que tuvo el encuentro con Dios. Le puso una marca para que lo recordaran.
ese encuentro. Entonces, el encuentro que tú hayas tenido con el Señor Jesús te tuvo que haber marcado. Tuvo que haber sido un encuentro en el que tú ya no puedes ser igual, o ya no deberías de ser igual. Ya no debería del Señor estarte diciendo, ven, búscame, o arrepiéntete, o conságrate. ¿Por qué? Porque el encuentro con el Señor nos tuvo que haber marcado. Ahora recuérdese que hay algunos que son marcados para bien y otros para mal. Por ejemplo, a Jacob lo marcaron y se notaba cuando caminaba para el encuentro con Dios. Pero a Caín también lo marcaron y le pusieron una marca para que el que lo encuentre no lo maten. Así dice en el Génesis, ¿verdad? Y yo le puse a Caín una marca porque decía, donde yo vaya cualquiera me va a matar. No, entonces Dios le puso una marca para que nadie lo matara. Por eso es que algunos piensan que Caín todavía está vivo hasta este momento y se va a manifestar en algún momento. Pero bueno, entonces, hermano, de hecho, dice la Escritura que ya para los escogidos, para los hijos de Dios, ya no viene tanto una marca, aunque el apóstol Pablo decía, llevo sobre mí, en algunas versiones dice las marcas, en otras dice las cicatrices de Cristo. El estigma, dice, ¿verdad? En el griego, estigma de Cristo. Pero para los hijos de Dios dice que se le va a poner una señal, una tau en la frente, para hacer una señal, ¿verdad? Una T en el griego, tau. Y eso le pasa solo a los redimidos. Solo a los escogidos. Porque recuérdese que lo que viene es serio para la tierra, ¿verdad? Y yo se lo he tratado de enseñar siempre. Lo que viene para la tierra en esa semana 70 de Daniel, que es la tribulación y la gran tribulación, es una cosa terrible que viene para la tierra, para los que no han confesado a Jesucristo. Mire, de hecho le voy a decir algo y le voy a dar una buena noticia. Esa semana 70 que se refiere a que antes está la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación, no es para la iglesia. Aleluya, no es para la iglesia. Es para Israel. La semana 70, para Israel. Pero muchos de la iglesia van a pasar ahí porque no se limpian, porque no se consagran delante de Dios, no se recuerdan que dice, de amar al Señor con todo su corazón. Y entonces ahí hay un problema, porque no siendo para la iglesia, mucha iglesia va a pasar. Por eso es de que debemos de estar recordando siempre, conságrate, busca de Dios. ¿Para qué? Una marca, esta es una marca. Mire, avancemos un poco porque el tiempo, tengo buen tiempo. También sacar significa mencionar, conservar, cronista, memoria, traer a la memoria. Pero yo le marqué la palabra conservar, porque entonces se recuerda el verso, dice, y estas cosas, en el verso que decía, recordaré las misericordias de Dios. Entonces, a mí la palabra que más me llamó la atención es conservar. ¿Sabe qué pasa? Porque muchos no se recuerdan, porque no conservan lo bueno que Dios ha sido con ustedes. Se les olvida y damos por sentado que ya Dios tiene que ser bueno conmigo porque Dios es bueno todo el tiempo. Y que a mí nunca me va a pasar nada malo porque Dios es bueno. Pero la Biblia no dice eso. Mire, sí, ¿cuántos de aquí quieren vivir piadosamente agradando a Dios? Uy, solo 2. Y los demás impíos, así, pero 7 suelas. Yo quiero vivir piadosamente delante de Dios. Pero la Escritura dice, hey, recuérdense que aquel que quiera vivir piadosamente delante de Dios va a sufrir persecución. O sea, tenemos que estar preparados, hay que pagar un precio. Así como usted cuando va a la gasolinera, ¿verdad? No sé cómo fue que decían de que ahora lo más caro que hay es la gasolina, ¿verdad? Hermano, qué cara está la gasolina.
Hay que pagar un precio. Y entonces, si nosotros, hermano, se nos ha sido puesta esa señal, esa marca de ese encuentro con nuestro Señor, vamos a salir adelante. Yo no sé cuándo fue el encuentro con usted. Para algunos fue en el momento en que se convirtieron, en el momento en que conocieron al Señor Jesús como su Salvador. Ese momento fue en el que el Señor vino y los marcó y les dio vuelta, hermano, como calcetines, los lavó y le dio la vuelta, lo sacudió y lo volvió a enderezar, le dio por completo. Para otros tal vez fue después de conocer al Señor Jesús. Porque andaban así como mojarras, ¿verdad? Así nadando de aquí para allá, ¿verdad? Hasta que el Señor dijo, bueno, ahora. Porque la Biblia dice que a quien Dios toma por hijo lo azota, dice, ¿verdad? Y al que ama, azota, lo corrige. Pero entonces no se nos debe de olvidar lo misericordioso que Dios ha sido. Dígale a su hermano que tiene ya a la par, recuerda siempre la misericordia de Dios en tu vida, recuérdala, recuérdala. Mire, quiero que veamos mire, Apocalipsis 2:5, Padre Santo. Creo que lo vamos a dejar como una serie porque traigo tantos versos que no voy a poderlos hablar todos, pero hasta donde el Señor nos lleve. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Ahora, yo quiero que recuerde por un momento el encuentro que usted tuvo con el Señor Jesús y cómo era al principio de sus amores con el Señor, en el momento en que se convierte o en el momento en que tiene ese cambio, ese encuentro con Dios. ¿Cómo era? A usted no había quien lo parara, usted buscaba a Dios, alababa, cantaba, chiflaba, adoraba, danzaba, hermano, visitaba, evangelizaba, salía, entraba. Hermano, no había lluvia, relámpagos, inundaciones, paros de transporte. No había nada que lo impidiera de buscar de Dios. ¿Y ahora cómo es? ¿Cómo es delante de Dios? No lo estoy diciendo para que me lo diga, sino que para que usted se examine. A veces ahora una cosita, no voy a buscar a Dios. Hoy no me voy a congregar porque ¿qué día festivo es hoy? Y saca su libro de días festivos, ¿verdad? El día del lápiz. No voy a ir. O estoy muy cansado, no voy a ir. ¿Acaso no dice la Escritura, presentad vuestros miembros, presentad vuestro cuerpo como una ofrenda agradable a Dios? Es vuestro culto racional. Cada vez que nosotros venimos a la casa de Dios, lo que estamos haciendo es presentar nuestros miembros como un culto racional. Es decir, yo entiendo, aquí estoy cansado, Señor, yo quisiera estar dormido, quisiera estar acostado, pero aquí estoy. El Señor recibe esa ofrenda. Mire lo que decía Elías, ¿verdad? No en cualquier lugar presentar el holocausto, la ofrenda. Y entonces, hermano, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, porque ahora tú y yo nos tenemos que subir al altar de Dios. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí quieren subir al altar de Dios? Bueno, la mayoría, pero le pregunto ahora, ¿qué significa subir al altar de Dios? ¿Qué significa? A ver, ayúdeme. Usted que dijo, amén, aleluya, yo voy al altar de Dios. ¿Qué significa? ¿Verdad? Me dice el hermano Luisito, estar dispuesto a morir. Porque ¿para qué se sube al altar? ¿O para qué ponían a la ofrenda en el altar? O porque tenía frío y la iban a darle calorcito. No, ya estaba muerta la ofrenda. Ya iba muerto. De hecho, mire que cuando uno se casa, el hombre está en el altar primero. Esa es una figura tremenda. El hombre está esperando a la esposa o a la futura esposa y está uno muerto. Unos muertos del miedo, ¿verdad? Pero la figura es esa. Estoy dispuesto a morir. Y la amada que viene así reluciendo, ¿verdad? Así como le he dicho, así, su caminado, así, ¿verdad? Bien, no sabe que a morir viene al altar. Entonces, amados hermanos,
recordemos las primeras obras, cómo éramos al principio. Y ese recuerdo nos va a motivar a nosotros a decir: Señor, no te busco, Padre. Ya no oro como antes. Ya no leo la palabra, Señor. Ya no evangelizo, Señor. Y ahora, Padre, que casi que no, ni tibio, no, qué bueno tibio, frío de una vez. El problema es cuando hay algunos que están tibios, ¿verdad? Ese es el problema, porque no eres ni frío ni caliente y la mitad es tibio. Ese es un problema serio, porque a los fríos viene el Espíritu y les prende fuego, ¿verdad? A los que están ardiendo, no, eso les da más fuego todavía del Espíritu. Entonces no se nos debe de olvidar hacer las primeras obras, recordar cómo éramos al principio. Es decir, decirle al Señor: devuélveme mi primer amor contigo, Señor. Aquel amor que yo tenía, Señor, que te buscaba, que era capaz de entregarme todos los días. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Como quien dice: bueno, tú estabas dispuesto a hacer una lámpara que alumbrara, no vas a alumbrar. Y entonces por eso es de que hay muchos, hermano, que habiendo empezado en el Espíritu y empiezan a caminar así, de repente terminan apagados, ¿verdad? Y terminan hasta en la carne. Y muchos hasta se alejan de Dios, apagados por completo. Y cuando se les pregunta: no, tranquilo, yo estoy bien, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Hasta le dicen uno: don't worry, God is good all the time. Pero un día vamos a rendir cuentas delante de Dios. Ay, pastor, yo pensé que usted nos iba a hablar un tema así bonito, porque decía a recordar. Pues sí, lo que le estoy diciendo es aprender a recordar las cosas que hacíamos al principio. Vaya, Dios mío, eso que no le he hablado, la palabra recordar en el griego. Uy, mire, Padre Santo, solo esta es una hora para tratar de hablarle lo que significa la palabra recordar. Del griego mnemoniuo, y esta palabra significa ejercer memoria, es decir, hacer la fuerza por recordar, ¿verdad? Castigar. Uy. Pero la que más me impresionó a mí fue repasar, y le voy a decir por qué. Porque es como que estuviéramos haciendo un análisis de nuestra vida, es decir, voy a repasar cómo estoy. Y si me hace falta mejorar en algo, Espíritu Santo, ayúdame a corregirlo. Si me hace falta esto, Espíritu de Dios, dámelo por favor. Si de repente hubo un bajón, Señor, ayúdame a levantarme, que seamos así como el profeta Samuel, que él vivía en Ramá, que significa las alturas. Que aprendamos a estar en las alturas de Dios, que aprendamos a caminar en alturas, para que entonces tengamos esa relación y esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Porque ahora eso es lo que el Espíritu está buscando en tu corazón, tener una relación constante y continua contigo y conmigo. Ahora, mire, lo que pasa es que entonces muchos no buscan esa comunión con el Espíritu Santo. Ahora, mira, aquí es donde yo le decía, pensar es recordar o traer a la mente algo o a alguien en el presente, ¿verdad? Recordar es pasar a tener en la mente algo del pasado. Acordar es traer algo a la memoria de otra persona. Es decir, yo le hablo a usted y le digo: acuérdese, hermano Luisito, acuérdate, Katy. Le estoy trayendo algo, que una bendición se la estoy trayendo a ella, pero eso es diferente de recordar. Entonces, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es repasar, es decir, hacer un examen personal de nuestra vida. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo estoy realmente? ¿Estaré dispuesto a ofrecerme al Señor? ¿Estaré dispuesto a querer recordar? Recuerda, es traer al corazón. ¿Cómo estoy recordando yo las cosas de Dios, las bondades de Dios? Bueno, Hechos 20:35 dice: en todos mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pero aquí se está refiriendo
a las palabras del Señor Jesús. Qué interesante, qué interesante. ¿Recordamos las palabras del Señor Jesús? Aunque yo le he dicho que esto que está aquí en Hechos 20:35 no está en la Biblia escrito. Porque esto es por revelación. Esto le fue revelado aquí. Dice la Escritura que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo o dijo, no cabrían los libros sobre la tierra. Entonces hay cosas que no quedaron escritas en la Biblia, en los 66 libros, pero que el Espíritu Santo se las revela a sus hijos que buscan, como esta. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero entonces, ¿qué es recordar las palabras del Señor Jesús? Bueno, hermano, es recordar el ejemplo que Él nos dio, lo que Él predicó, lo que Él enseñó, cómo regañó a los discípulos, cómo sacó del templo a aquellos que estaban haciendo cueva de ladrones, cómo les hablaba a los fariseos, a los saduceos, a quienes más, bueno, a todas esas bolas de feos, ¿verdad? Cómo les hablaba, cómo les instruía, cómo soportó el Señor, cómo aguantó. Recordar entonces las palabras del Señor Jesús. Y entonces, en este tiempo presente, ¿cómo pudiéramos nosotros traer a nuestro pensamiento en el presente las palabras del Señor Jesús? A ver, le pregunto, ¿cómo pudiéramos hacerlo? Ayúdeme, en lo que yo me tomo un poco de agua. ¿Cómo pudiéramos traer al presente las palabras del Señor Jesús? ¿Cómo? ¿Alguien? Se lo voy a decir yo, bien fácil. ¿Cómo? ¿Volviéndolas? Poniéndolas por obra, sí, practicarlas, ¿verdad? Pero más sencillo, ¿cómo? Vivirlas, ¿verdad? Se lo voy a decir. Leer, ¿quién dijo leer? Ah, ¿tú? Leer. Pastor, ¿y qué revista leo? No, hombre, la Biblia. En los evangelios, miren, toda la escritura nos habla del Señor Jesús. Y miren, hay algunas Biblias que son tan bonitas que tienen en rojo las palabras del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento también. Porque hay palabras en el Antiguo que el Señor Jesús dijo que son del Antiguo Testamento, pero que hacen referencia a Él, en rojo. Entonces leamos las escrituras, leamos la palabra, bueno, leamos toda la Biblia para poder recordar las palabras del Señor Jesús. De hecho, dice, el Espíritu Santo os recordará todo lo que os dije. Ah, pastor, pero eso fue para los discípulos. Ah, pero nosotros también agarramos esa bendición. Si yo tengo comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios me va a recordar las palabras. Mire, yo le aseguro que usted de repente está orando o está durmiendo o no sé, y el Espíritu Santo le habla y le recuerda algo que dice, esto no me recordaba yo, que el Señor me había dicho hace mucho tiempo. Bueno, no creo que solo a mí me pase, yo creo que a usted también le pasa. Pero de repente digo, Señor, de esto yo no me recordaba. Y el Espíritu me lo recordó. Dije, Señor, gracias por tu amor. Ahora, si los hermanos de la alabanza pueden ir pasando. Cuando el Señor Jesús hablaba, o cuando leemos lo que el Señor Jesús decía, Él decía, mis palabras son espíritu, dice. Mis palabras son espíritu y son vida. Por eso cuando nosotros recordamos las palabras del Señor Jesús y traemos a nuestros pensamientos y traemos a nuestro presente, a nuestro tiempo presente, las cosas del Señor Jesús, yo le aseguro que nuestra vida va a cambiar por completo. De repente tal vez hay pensamientos en tu presente que te lastiman. Cosas que tal vez te dijeron en el pasado o que te sucedieron y que
la memoria, ¿verdad? Y eso que no llegué a alcanzar a hablar de la memoria, pero la memoria captura los pensamientos y hay memorias de mayor capacidad, ¿verdad? Hay quienes tienen más retención que otros. Entonces, por ejemplo, en la tecnología, usted sabe que ahora ¿cómo se llaman? Los flash drives, ¿verdad? Uno así chiquitito y puede tener 1 terabyte de memoria. 1 terabyte, imagínense. No digamos ahora los mismos portátiles, ¿verdad? Que pueden tener hasta 5 o 10 terabytes y es una cosita así. Pero ¿por qué le digo esto? Porque entonces puede ser de que en tu memoria, en tus pensamientos, que la memoria está llegando a tu presente. Recuerdes, de un recuerdo del pasado que tal vez te lastima. Y lo que el Señor quiere es que recuerdes de Él, las palabras del Señor Jesús. No podemos recordarnos de las palabras del Señor Jesús si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, porque Él dijo, el Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo dije. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Comunión con el Espíritu de Dios. Pero esto es personal, esto, por más que yo se lo diga, si usted no quiere, si usted no lo busca, pero yo le estoy recordando ahora que busquemos del Señor. Miren, no hay nada mejor que buscar de Dios, que meternos debajo de su presencia y estar ahí en ese escondite de Dios. Le decía que puede ser de que tal vez el pensamiento, el recuerdo te esté afectando, pero quizás a otros la imaginación de decir, esta situación de la pandemia nunca va a cambiar, ¿qué voy a hacer? Está imaginando, entonces está yendo hacia el futuro y eso también en su presente le está causando un problema, una molestia en sus pensamientos. Pero cuando tenemos y recordamos las palabras del Señor Jesús que dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Esa palabra nos tiene que llenar de fortaleza y de fuerza. Pero sobre todo, amados hermanos y amigos que nos ven ahí en las redes sociales, es cuán agradecidos somos con lo que tenemos, cuán agradecidos estamos con Dios. Le aseguro que cuando empecemos a darle gracias a Dios, los pensamientos del pasado, los recuerdos del pasado que nos atormentan en el presente, se van a disipar, o los temores del futuro que vienen del futuro y vienen a nuestro presente, en nuestros pensamientos, se van a disipar. Ahora aquí la pregunta sería, ¿cuántos quieren tener, como decía Deuteronomio, y se lo voy a poner aquí en la pantalla, como decía Deuteronomio, y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón? ¿Qué palabras eran? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Si hay alguien aquí que lo desea, yo le invito a que se ponga de pie y que hagamos una oración al Señor y que le digamos, Señor, aquí estoy delante de ti, Señor. Quiero que en mi presente, quiero que los recuerdos en mi presente me bendigan, me fortalezcan. Quiero que la imaginación del futuro en mi presente me bendiga, pero necesito el auxilio de tu Espíritu Santo. Entonces, para poner en práctica la palabra, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar gracias a Dios. Por un momentito ahí, cierre sus ojitos y dele gracias al Señor, ahí en su lugar. Dele gracias al Señor. Dígale, Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, por todas las cosas, por todo, Señor. Ay, Samaya, Kama. Solo estaba lejos de ti. Dígale. Cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí.
Señor Jesús. y me has hecho feliz. Sí, Señor. Solo estaba lejos de ti, cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste Eso es. en mí. Empiece a recordar lo bueno que Dios ha sido. Tú pasaste Empiece a recordar la bondad de Dios. cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho Feliz. Me ungiste ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Gracias, Señor Jesús. Dígale, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús. Eso es, démosle gracias a Por Él. la vida que me das. Oh, sí. Gracias te doy a ti. Con sus manos en alto, dígale gracias, Señor Jesús, Gracias, Señor Jesús. por amarme así. Oh, sí, Gracias, Señor. Señor Jesús. Recibe ahí en tu lugar del amor de Dios, de la bondad de Dios. Gracias, Señor Jesús. Dios te trajo con un propósito. La vida que me das. Obra jamás y salama. Gracias te doy Que se escuche su voz. a ti. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por amarme Eso es. así. Oh, gracias. Gracias, Señor Jesús, Por cuidar de mí. gracias, Señor Jesús, Por la vida que me das. Gracias te doy. A ti. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tus vidas. El Señor tiene planes y Gracias, Señor propósitos. Jesús. Ay, Samaya, el Señor los ha traído con un propósito primario de bendecir, Gracias, Señor de Jesús. mostrarse a sus vidas Por para la bendecirlos. vida que me das. Oh, gracias, te damos gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Trae a tu memoria, trae a tu presente, a tu pensamiento, la bondad de Jehová sobre tu vida. ¡Ay, jamás! Oh, Padre, en el nombre de Jesús, cuán bueno ha sido Dios contigo, cómo se ha mostrado a tu vida, cuánto te ha amado el Señor. Oh, Mahai Salama. Gracias, 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 Señor. Y Rababataya. Todavía falta más bondad de Dios, más bendición de Dios. Gracias. Y Rabai Salama. Oh. Eso es, no te canses de darle gracias. Y Ramamama. Praisa Maisa Lamaquero. En el nombre de Jesús. Santo, santo, santo. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Ahora. Recuerda la bondad de Dios. Oh, praisa. En el nombre de Jesús. Y Ramamama Praisa.
Gracias, gracias, Señor, por tu bondad. Y cama y salama, por tu amor. Gracias. Oh sí, Señor Jesús. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Eso es. Eso es. Llenos, llenos, llenos de la bondad de Dios, llenos de la gratitud de Dios. Cuán bueno ha sido el Señor contigo. Ucama y salama soba. Ita rama mamá y salama soba. Dios ha sido bueno. Y rama y salama soba. Eso, recibe. Ahí en su corazón. El amor de Dios se derrama. El amor de Dios se derrama. El amor de Dios. Omaha y salama. Padre, en el nombre de Jesús. Urrama y salama. Eso es, dele gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por tus bondades, por tus favores. Gracias, gracias. Gracias, Señor Jesús, Ahora, Señor, en el nombre de por la vida que me das. Diga mamá y salama. Gracias. Oh, gracias. Gracias. Por amarme así. Gracias, Señor. Por amar de mí. Vamos a adorar. Vamos a adorar al Señor. Recuérdese, recordar las misericordias y adorar a Dios. Te adoramos. Bendecimos tu nombre. Te bendecimos. Oh, Mabra y Salamayero. Eres sin igual. Gracias, 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 Señor. Y Ramamamra y Salamayero. Eres bueno. Eres bueno, Señor. Eres mi Padre. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie.